Buenas noches. Esta es la semana que vamos a acabar el capítulo 2. De ahí nos van a quedar 2 semanas más para terminar la carta a Tito. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo. Empezamos el capítulo 1 viendo el saludo de Pablo. Y Pablo se presenta como un siervo de Dios, como un esclavo de Dios, y también como un apóstol de Jesucristo, alguien que ha sido enviado por él. Ahora, Pablo le escribe esta carta a Tito, que era un gentil, alguien que no era judío, y le escriben esta carta especialmente para que estableciera ancianos en Creta, estableciera ancianos en cada ciudad de Creta. Ahora, si recordamos las primeras enseñanzas, Creta era una ciudad tremenda, era bien pagana, tenía muchos ídolos, creían que ahí había descendido el dios griego Zeus, eran mentirosos, glotones ociosos y tenían una reputación tremenda. Ahora, Tito está en ese contexto, está en una ciudad pagana, completamente pagana. Y Pablo en la carta, en el primer capítulo, empieza a dándole indicaciones sobre cómo iban a ser los obispos, pastores, maestros, y les da una lista, que iban a ser irreprensibles, que iban a ser maridos de una sola mujer. Entonces, le empieza a dar un contraste también en los líderes van a ser así. Pero le dice, los falsos maestros que están en Creta son todo lo contrario. Enseñan por ganancias deshonestas. Enseñan para sacar provecho de ellos. Enseñan falsa doctrina. Enseñan cosas que no convienen. Enseñan cosas que todos los alimentos eran inmundos. Pero no, para los puros todos es puros, dice Pablo. Ahora, Pablo, en el final del capítulo 1 de Tito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo acá le está dejando a Tito claro algo, que los cretenses decían conocer a Dios, pero con sus hechos negaban que conocían al Dios verdadero, y que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en Tito vamos a ver la palabra buena obra seguido, vamos a verlo muy seguido. Ahora, en el capítulo 2, que la semana pasada lo dijo mi hermano, vemos un contraste. Le dice, los cretenses son así, son malas bestias, glotones ociosos, mentirosos, tienen mucha mala fama. Pero tú, Tito, tienes que enseñar la sana doctrina. Tienes que, y le muestra cómo se iban a hacer los ancianos, cómo se iban a comportar las ancianas, los jóvenes y hasta el mismo Tito. Entonces, todo esto nos deja claro que el énfasis de toda la carta hasta ahora ha sido en que nosotros y nuestra fe se tiene que reflejar en buenas obras. Nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero se tiene que reflejar, tenemos que transmitirlo en buenas obras. Ahora, el día jueves estaba en José Gálvez con Brian y con Alejandro, y Brian dijo algo interesante que me quedó pensando. Él dijo que en otros países donde hay persecución y los cristianos se los matan, el hecho de que una persona se bautice al cristianismo ya está marcado ya. El hecho de que tú te hayas bautizado como cristiano significa que ya tienes sentencia de muerte, que en cualquier momento te pueden matar. Entonces nosotros vemos que esos cristianos en verdad sí creen en Cristo. Acá no es un juego de que, bueno, me bautizo porque es chévere, ¿no? Entonces la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y que reflexionen en eso es, si en este país, en Perú, nos mataran por bautizarnos, ¿nos bautizaríamos? Si en este país nos mataran por el hecho de conocer a Cristo, de bautizarnos, ¿nosotros nos bautizaríamos? Mediten en eso. Porque si en verdad no estamos dispuestos a morir por Cristo, ¿en quién estamos creyendo? ¿No? Ahora, viendo todo el contexto de lo que Pablo está diciendo, también vemos que Cristo nos dice, hagan discípulos. Haced discípulos, la gran comisión. Si creemos en Cristo, ¿estamos haciendo discípulos? Justo en la clase de liderazgo lo que Brian nos ha mandado a hacer es hacer discípulos. Porque no es simplemente estudiar la palabra y quedarnos ahí, todo acá en la cabeza, sino aplicarla. Pero eso no solamente es para nosotros, es para todos. Cristo no lo dijo solamente para sus apóstoles, sino para que eso quedara para todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Ahora, ¿estamos haciendo discípulos? Ya. Entonces, viendo que el contexto en general de la primera parte es enfatizar en buenas obras,
creo que nos tiene que quedar claros a nosotros de que nosotros tenemos que transmitir lo que creemos. Tenemos que obrar. Y el Señor los va a poner en nuestro corazón, pero tenemos que tener una comunión firme con Él, en su palabra y en oración también. Vamos al capítulo 2, por favor. El versículo 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ese es el párrafo que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar hoy día. Y lo que yo les estaba explicando, ¿no? Todo el contexto de la primera parte ha sido que tenemos que reflejar en quién creemos. Pero ahora Pablo le dice a Tito que los ancianos se tienen que comportar de una forma, los jóvenes también, las ancianas también, las mujeres. Pero ahora, ¿por qué? Ya, yo me tengo que comportar como le está diciendo a Tito, ¿no? Pero ¿por qué? Y ahora acaba de desarrollar por qué es que tenemos que comportarnos así. ¿Por qué es que tenemos que hacer buenas obras? ¿Por qué es que tenemos que transmitir el amor de Cristo? Y en el versículo 1 dice, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo? La salvación. ¿A quiénes? A todos. Ahora, muchos dicen, ya, la gracia es un regalo inmerecido, pero ¿cuál es ese regalo? ¿Y por qué inmerecido? Primero hay que ver por qué es inmerecido. Inmerecido es porque nosotros, todos los que estamos acá, y todos los que estamos en el mundo entero, somos pecadores. No hay ninguno que pueda levantarse y levantar la mano y pararse y decir, yo soy justo, yo soy perfecto. Todos hemos mentido. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces decimos, ay Dios mío? Eso es blasfemia. Si nos ponemos a pensar seriamente, todos estamos destituidos de su gloria. Todos vamos en contra de Dios. Romanos dice que éramos enemigos de Dios. Entonces, el día que yo me muera y me presente ante Dios en su trono, porque ojo, la Escritura dice que la muerte es solamente una vez y después de la muerte viene el juicio. Y si yo me presento ante Dios y Dios me juzga por mi conducta, voy a ser culpable. Y solo hay dos caminos, hay cielo o hay infierno. Y todos nos tendremos que ir al infierno, porque todos hemos fallado, no hay ninguno que sea perfecto. Muchos no ven la gravedad de lo que es el infierno, pero el infierno es un castigo eterno. Muchos piensan que simplemente vamos a desaparecer y se va a desintegrar todo y va a terminar el dolor. No, es un castigo intenso, por toda la eternidad. Entonces, cuando yo veo, tenemos que ver a la gente que está afuera, que no conoce al Señor, como personas que se están yendo a ese lugar. Y yo creo que nos tiene que conmover eso, ¿no? Saber que esas personas se están yendo ahí y nosotros tenemos que predicar la palabra. Ahora, si yo sé que me voy a ir al infierno porque he fallado y ese es el único lugar donde me espera, ¿cuál es el regalo que Dios tiene para mí? El regalo que Dios tiene para mí es que Él me amó tanto que vino a este mundo. Vino a este mundo en forma humana, Jesucristo. Y Él vivió la vida que yo no puedo vivir, una vida sin pecado, completamente sin pecado. Yo nací en pecado, Él nació sin pecado. Y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Pero en la cruz pagó el precio por el peor de los pecadores. Ese fue el castigo tremendo que Él recibió por nosotros. Ahora, Él recibe ese castigo por nosotros y muere en la cruz. Pero no simplemente quedó ahí, sino que al tercer día resucitó entre los muertos. Uno, mostrándonos que lo que todo había dicho, que Él era Dios y que Él resucitaría, se cumplió, que era verdad. Y otra cosa es que al resucitar, Él nos prometió vida, una nueva vida juntamente con Él. Así como Él resucitó, cuando Él venga, nosotros seremos transformados al igual que Él. Y esa es nuestra gran esperanza. Que cuando Él venga, vamos a ser transformados a su imagen. Vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a tener vida eterna. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Vida eterna en su nombre, perdón de pecados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para aceptar ese regalo? Simplemente creer en Él, confiar en sus promesas, confiar en lo que Él hizo en la cruz y arrepentirnos. Muchos dicen, ¿arrepentirnos? ¿Qué es arrepentirnos? Muchos piensan que es lo mismo que remordimiento, perdón, discúlpame Señor, y sigo viviendo como se me da la gana. No, arrepentirme es
despojarme de la vida que yo estaba viviendo antes y vivir una vida de acuerdo a como Dios quiere, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe en Él. Esa es la gracia. Es un regalo que Él nos ha dado, no porque nosotros lo merezcamos, porque no hay ninguno acá que lo merezca, sino porque Él, por su puro amor, lo hizo por nosotros. Ahora, el versículo 11 también nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ahora, la palabra manifestado en el original quiere decir de la misma forma que el sol sale al amanecer y brota desde la playa y va saliendo y va saliendo y va alumbrando todo. Ese es el tipo de manifestación que se transmite acá. Es una manifestación gloriosa que ilumina todo. Ese es nuestro Señor Jesús, alguien que vino a iluminar todo. Es interesante porque en Malaquías 4:2 lo está diciendo el Señor acá. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. No sé si algunos han visto a un becerro cuando se aparta de la manada. Yo he criado vacas y he visto muchos becerros. Y los becerros cuando se escapan de la manada saltan como locos, empiezan a saltar y con las patas de atrás patean y patean y patean y bailan y bailan y bailan. Y eso es lo que este versículo nos dice, que cuando nuestro Señor se manifieste así, también bailaremos y saltaremos como Él. Porque todo lo que Él ha hecho por eso nosotros merecerlo. Eso es algo para celebrar, es para bailar. Y es lo que este versículo nos dice. Ahora, también nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado, pero para salvación a todos los hombres. Hay muchas personas que veo que están enseñando en este tiempo de que Jesús no ha muerto por todos, que Jesús solo ha muerto por un puñado de personas, que ha muerto por sus escogidos nada más, que Él ha agarrado y ha visto, Horacio sí, otra persona no, sí, no, sí, no, sí, no, tú te salvas, tú no te salvas, tú te salvas, tú no te salvas. ¿Qué es lo que dice este texto? Este texto dice que se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Un texto que es famosísimo para todos nosotros, Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice porque de tal manera amó Dios a sus escogidos. Dice al mundo entero. Ahora, todos los que estamos acá hemos venido a aprender. Y quiero que vayamos con las Escrituras y veamos más versículos que nos hablan de que Cristo ha muerto por todos nosotros. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. No dice por aquellos que Él escogió, dice por todos. Suben un versículo antes, el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Lo vuelvo a repetir, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No dice para que solamente sus escogidos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, sino que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Sino que muchos de nosotros, veo familiares míos, ¿no?, que rechazan este regalo precioso, no reconocen que son pecadores y que Cristo lo ha dado todo, gratis, simplemente hay que aceptarlo. Acá el texto nos está dejando claro. Ahora acompáñenme a un versículo más. 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otro versículo que nos deja claro de que Cristo murió por todos nosotros, no solamente por sus escogidos. Quiero que hoy día, en esta noche, salgan confiados que la palabra de Dios deja claro que Cristo murió por todos nosotros, que murió por todo el mundo, no murió solamente por sus escogidos. Ahora, vemos la gracia de Dios, que nuestro Dios nos está esperando con los brazos abiertos, que Él le entregó todo. Hay una historia en la Biblia de Esteban. Esteban fue un mártir, fue prácticamente el primer mártir del Nuevo Testamento, el cual le predicó a los fariseos y los fariseos lo terminaron apedreando. Y cuando lo estaban apedreando, el cielo se abrió y vio a Jesús de pie. Y dijo que estaba viendo a Jesús de pie. Pero la Escritura nos dice que Jesús está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué es que estaba parado? ¿Por qué Jesús estaba parado cuando Esteban lo vio? Porque lo estaba recibiendo.
Porque Jesús, así, para cada uno de nosotros, sus hijos, cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él va a estar parado esperándonos a nosotros. ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Quién no ama un Dios así? ¿Quién no le quiere entregar su vida a un Dios así? Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos está esperando, nos está anhelando y nos va a recibir de pie, siendo Dios. Qué gran privilegio. Y tenemos que entregar toda nuestra vida a Él. Nunca he visto un Dios de tanto amor como Él. Ahora, el versículo 12 de Tito, siguiendo con el texto, dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El término enseñándonos que da una imagen de un padre enseñando a su hijo, de un padre instruyendo a su hijo, en disciplina, en obediencia, en corrección también. Y es interesante porque la palabra impiedad, o sea, nos está enseñando la gracia de Dios, este regalo precioso, nos está enseñando como un padre, un hijo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es impiedad? Pablo en la introducción, en su saludo a la carta de Tito, deja claro que él es apóstol, que él es siervo de Dios, para el bien de los escogidos de Dios, para que mediante la fe en la verdad, que es Jesús, vivamos conforme a la piedad. O sea, brote de nosotros. Al creer en Jesús, la piedad brote de nosotros. Las buenas obras broten de nosotros. Y la impiedad es todo lo contrario. Piedad, impiedad. Cuando vean impiedad, es el antónimo de piedad. Y acá nos está enseñando que nos despojemos de eso, de esa impiedad, y a los deseos mundanos. Un versículo que nos deja claro qué son los deseos mundanos es Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Veo últimamente, y ha pasado hace poco también, entre cristianos también, que veo mucho amor al dinero. Veo que toda su esperanza, toda su fe está puesta en lo que ellos van a lograr acá en la tierra. Esa es vanagloria de la vida. Toda su esperanza está bueno, yo estoy esperando sacar mi título, estoy esperando ascender en mi trabajo, estoy esperando esto, estoy esperando el otro. No está mal, pero eso no debe ser nuestro estilo de vida, eso no debe ser para qué vivimos. Nosotros vivimos para servir al Señor. Entonces, eso es lo que la gracia nos enseña. Este regalo de Dios nos enseña que tenemos que despojarnos de eso, de la vanagloria de la vida. Ahora, también dice de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Yo justo hoy día estaba viendo este versículo y estaba meditando un poco porque mi testimonio, por ejemplo, es que yo he sido alguien que ha tenido mucho fanatismo a lo que es ver series americanas. Muchas series americanas. Yo antes tenía de lunes a viernes, tenía lunes veo tal, martes veo tal, miércoles veo tal, jueves veo tal. Tenía una serie que veía cada semana, todos los días de la semana. Entonces, y es interesante porque dice que la gracia nos enseña, que nos va adiestrando. Y yo creo que eso fue lo que pasó en mi vida. Porque yo al principio veía eso y después dije, no, voy a dejar de ver esa serie porque no me edifica. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Y al final creo que solo ahora veo una que ahorita está al final de temporada, así que no la estoy viendo. Pero, ¿qué sucede? El día de ayer hay una serie que se ha estrenado nueva. Y dije, bueno, capaz voy a ver qué tal es el primer capítulo, le voy a dar una chequeadita, ¿no? Y digo, Señor, por favor, que no sea ese tipo de series porque ahora generalmente todas las series tienen mucho sexo, meten de todo. Y yo digo, por favor, Señor, por favor, que sea una serie más o menos tranquila, que pueda verla, que sea chévere. Y me pongo a verla, y dicho y hecho. Pero, o sea, es increíble cómo está avanzando la corrupción en el mundo, que ahora todo lo que me enseñó esa serie fue homosexualismo, fue sexo, fue robo, fue asesinatos, pero ni siquiera escenas cortas, ¿no? Sino era prácticamente toda la serie eso. Yo justo estaba conversando con mi hermano hoy día de que al final todas las series van a ser así. Y yo no tengo hijos, pero eso está accesible a nuestros hijos, o sea, no... Si a nosotros nos afecta, imagínate cuánto más un niño que recién se está formando. Entonces, esto prácticamente vendría a ser también los deseos de los ojos. Entonces, tenemos que ir
Y tenemos que pedirle al Señor también y poner de nuestra parte en ir desechando eso. La gracia de Dios, ese regalo que Él nos ha hecho, nos va a animar a ir despojándonos de esas cosas. Porque esas cosas no nos edifican. Más bien lo que hacen es contaminarnos. Y al final tenemos esos pensamientos todo el momento. Entonces, pongamos de nuestra parte en despojarnos de esas cosas. Ahora, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estas tres palabras, por ejemplo, sobria, lo que nos indica es nuestro autocontrol. Nosotros tenemos que despojarnos de las cosas impías y de las cosas que provienen del mundo. Pero nosotros tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Sobria qué nos habla? De nuestro autocontrol, de nuestro carácter, con respecto a nuestra persona. ¿Qué más es justa? Es con respecto a los demás. Vivir justamente con respecto a los demás. Impartir justicia hacia los demás. Y piadosamente en nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. De parte de nosotros, sobria, autocontrol. De parte hacia los demás, justa. Y de parte hacia Dios, piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia, como un padre, un hijo, que es un proceso que se va a ir formando en nosotros. Ahora, ¿qué dice el versículo 13 de Tito? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También se podría leer, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora lo que nos dice no es simplemente que la gracia de Dios se manifestó y que nos enseña, sino ahora que nosotros tenemos que aguardar, esperar, feliz esa esperanza. ¿De quién? De que Cristo viene en gloria, que Cristo viene por segunda vez, que viene para nosotros. Ahora, hay algo interesante que yo no me había dado cuenta antes y que creo que es importante recalcar, es que la Biblia nos enseña y es un mandato que nosotros tenemos que tener esperanza. No es algo que, yo si quiero tengo esperanza. No, yo creo en Jesús y nada. No, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener esperanza. Es un mandato. Nosotros tenemos que tener esperanza. Primera de Pedro 1:13 dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro lo deja claro. Nosotros tenemos que tener la esperanza de que Cristo vuelve y tenemos que vivir firmes en esa esperanza. Nosotros como hijos de Dios tenemos que esperar a nuestro Padre que está en camino. Ahora, en este texto también dice que aguardando es algo activo. Nosotros tenemos que estar día tras día, tras día, tras día, esperando la venida de nuestro Señor. Yo lo anhelo tremendamente. En este mundo hay mucha aflicción. Yo esta semana he estado recontra atribulado, pido oración por mí. Y mi esperanza, ¿cuál es? Que Cristo viene pronto. Y creo que esa es la esperanza que todos nosotros tenemos que tener. Que Cristo viene, nuestro Señor viene. Cuando los discípulos ven a Jesús levantarse en el aire y todos se quedan mirando que se iba, aparecen dos varones, dos ángeles, y le dicen, así como Él se está yendo, de esa misma forma volverá. Y nosotros lo que estamos esperando es que nuestro Señor nos llame desde las nubes, en el rapto, y que estemos con Él, y descendamos con Él para siempre, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Es alucinante. Ahora, otra cosa interesante de este versículo 13 es que dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No dice nuestro gran Dios Padre y el Salvador Jesucristo, sino dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La vez que enseñé el saludo de Pablo, dejé claro de que Pablo había dicho en esta carta nada más que él era siervo de Dios, pero en todas las demás cartas había dicho que era siervo de Jesucristo. Entonces, nos dejaba claro que si Pablo dice que siempre es siervo de Cristo y en esta carta dice que es siervo de Dios, significa que Jesucristo es Dios. Y acá en ese texto otra vez nos vuelven a decir lo mismo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas sectas, muchas falsas doctrinas nos enseñan que Jesús ha sido simplemente un ángel nada más. Hay algunos que dicen que ha sido el arcángel Miguel, pero nuestro texto nos deja claro que Cristo es Dios, que es Dios hecho carne, que Él vino para morir por todos nosotros. Entonces también quiero que salgan de acá teniéndolo bien claro, que no venga nadie y les quiera decir que Cristo no es Dios y ustedes les crean. Yo lo que quiero es que ustedes salgan firmes sabiendo que la Escritura dice claramente que Jesús es Dios. En primera de Juan 1:1, ¿no? Dice, y el verbo
era Dios. Entonces, más abajo dice que el Verbo se manifestó en carne, hablando de Jesús. Entonces, tenemos que tener la seguridad y la certeza que Jesús es Dios, y tenemos que poner toda nuestra fe en Él, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, viendo estos versículos, del versículo 11 al 13, vemos la gracia en 3 tiempos. Este regalo de Dios se ha manifestado. Nosotros vemos atrás y vemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y su resurrección. Ahora nos enseña cómo tenemos que vivir, que tenemos que dejar la impiedad, los deseos del mundo y vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Y también que nosotros tenemos que anhelar la venida de nuestro Señor. Esa es la forma como tenemos que vivir. Esa es la gracia en 3 tiempos. Y es bonito que solo en un pequeño párrafo Pablo enseñe todo eso. Nosotros tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros y que resucitó. Y es algo que tiene que quedar siempre en nosotros todos los días. Nosotros tenemos que vivir en la gracia. Nosotros tenemos que recordar el sacrificio de Dios. Nosotros tenemos que encarnarnos con ella. Todos los días recordar lo que Él hizo, que es un regalo inmerecido, y adorarlo por eso. Vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos dejó, de acuerdo a la palabra de Dios, y vivir una vida esperándolo, una vida anhelando su venida. Muchos creen, no, pero si nosotros vivimos esperando que el Señor venga, nos vamos a poner de brazos cruzados. Pero el amor que tenemos por su gracia, por su regalo inmerecido, nos va a hacer que nosotros anhelemos, pero también anhelemos que otras personas también lo anhelen al venir. Entonces, tenemos que tener una vida activa en ese sentido. Una vida recordando su muerte y su resurrección por nosotros. Que ahora la vamos a celebrar en la Santa Cena. Vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Una vida de acuerdo a la palabra de Dios, despojándonos de este mundo. Nosotros somos peregrinos nada más, estamos de paso acá. Nosotros tenemos que vivir acá como si no perteneciéramos acá. Una vida despojada del mundo, viviendo sobria, justa y piadosamente, guiando a los demás a la verdad, que es Jesús, y esperando su venida, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Un predicador antiguo que se llama Charles Spurgeon dijo: la disciplina de la gracia, según el apóstol, tiene 3 resultados: negación, vida y expectativa. Usted ve las 3 palabras frente a usted. Y es algo interesante porque Cristo nos dijo que el que quiera venir en pos de Él, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negación. El hecho de apartarnos del mundo, de las cosas del mundo, de los deseos de la vida, de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, es negarnos a nosotros mismos, porque nuestra carne va a querer hacerlo. Nosotros carnalmente vamos a querer hacerlo. Yo he tenido que luchar para ir dejando todas esas series, pero por amor a mis señores que lo he hecho. Pero es una negación. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, no vamos a avanzar en la fe, no vamos a crecer. Y es nuestra responsabilidad negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor y esperar a Él su venida. Ahora, sigamos con el versículo 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo ya dejó la gracia clara en los 3 tiempos. Nos dijo que se ha manifestado y nos enseña y nosotros le esperamos. Ahora nos narra qué es lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús es, dice, ¿no? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es interesante porque en Efesios dice que el Señor purificó a su iglesia por medio de la palabra. Y es nuestra responsabilidad también pasar tiempo en su palabra. Es nuestro alimento diario. Y nosotros tenemos que pasar tiempo en ella. Tenemos que pasar tiempo comunicándonos con nuestro Dios en oración también. Brian siempre enseña, ¿no?, que la oración es como nuestro respirar espiritual y la palabra es como nuestro alimento espiritual. No podemos dejar de una de las cosas. Si nos quedamos sin respirar, nos morimos. Y si dejamos de comer, también nos morimos. Ahora, ¿cuánto énfasis estamos poniendo en eso nosotros? Si reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivimos una vida dejando atrás el mundo, dejando atrás la impiedad y viviendo una vida sobria, justa y piadosamente, vamos a vivir una vida poniendo énfasis primero en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre. No vamos a estar hablando del carro del año, no vamos a hablar de cuántas tarjetas tengo. Nosotros tenemos que nuestras conversaciones tienen que ser edificantes. Nuestras conversaciones tienen que guiar siempre a Cristo. Siempre tenemos que hablar del Señor. Pero si vivimos pensando en las cosas materiales, no estamos despojándonos de nosotros mismos. Estamos viviendo igual que toda la gente que está afuera. Pongámonos empeño en buscar primero a Dios
y segundo a Dios, y tercero a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si meditamos en ese versículo nos damos cuenta lo que nosotros en Cristo ahora somos. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Tenemos que vivir en santidad. Pueblo adquirido por Dios, hemos sido adquiridos por Él. ¿Eso qué significa? Que Él ha pagado el precio que nosotros merecíamos, que ahora le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros. Eso tiene que quedar claro, nosotros no nos pertenecemos a nosotros le pertenecemos a Él. Él pagó por nosotros, con su sangre la pagó. Entonces nosotros somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar las virtudes de nuestro Dios, que nos sacó del hueco y nos trajo a su luz admirable, a su presencia. Yo estoy muy agradecido con Dios de dónde me sacó. Yo era alguien que pasaba en la computadora casi las 24 horas del día. Y Dios me sacó de eso. Mi familia es testigo de lo que Dios hizo conmigo. Y ahora yo lo que tengo que hacer es anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros estamos conversando con los demás anunciando las virtudes de nuestro gran Dios? Los animo. Hablen de Jesús. Prediquen. Animen a la gente. Muestren con sus vidas en quién creemos. No es simplemente, yo vengo a la iglesia y me siento en la silla, nada más. No. Vivamos una vida. Eso es lo que Pablo está dejando acá a Tito claramente. Una vida activa, una vida que obre. Que seamos luz, que seamos sal en este mundo. Ahora, el versículo 15, Tito acaba así. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo le deja a Tito claramente la gracia de por qué es que nosotros tenemos que vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Ahora le está diciendo que esto hable, que exhorte y que reprenda con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Así como Tito lo hizo y como Pablo le mandó a Tito que lo hiciera, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y que tenemos que hablar con su autoridad que Él nos ha dado acá en la tierra. Nosotros tenemos la autoridad de Él, nos ha dado esa autoridad. Nosotros tenemos que hablar de Él. Tenemos que exhortar a las personas, a guiarlas al arrepentimiento, a predicarles de Cristo. Y así como a Tito se lo dejaron claro acá, yo también se los quiero dejar claro a ustedes. Tenemos la autoridad de nuestro Señor y tenemos todo el derecho de reprender, de exhortar con amor y exponer el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Ahora, para dejar una aplicación final, y viendo todo el texto, 1. Vivamos todos los días recordando lo que Dios hizo por nosotros. Recordando quién es Jesús, qué hizo por nosotros, sin merecerlo. 2. Vivamos de acuerdo a su palabra. Pasemos tiempo en su palabra. ¿Cómo vamos a saber cómo conducirnos si no estamos leyendo la Biblia? Si no estamos estudiando, si no estamos consultándoselo a Él. 3. Vivamos anhelando su venida todos los días. Bueno, eso ya lo he recalcado bastante, pero vivamos anhelando su venida todos los días. Y por último, vivamos recordando día a día que somos del Señor, que somos parte de su pueblo. Vivamos recordando de que no nos pertenecemos a nosotros, que le pertenecemos a Él, que somos sus siervos, que Él por amor lo hizo todo. Y ahora nosotros por amor es que hacemos las cosas, porque Él se entregó por todo, por nosotros. Ahora depende de nosotros vivir una vida así. Y quiero que esta noche todos salgan pensando en eso, recordando en eso. Lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo tenemos que conducirnos acá y esperando, anhelando su venida. Amén.